A ver, síndrome coronario agudo. Bueno, síndrome coronario agudo es, como dice su nombre, es un síndrome que tiene varios síntomas, varios signos, que está muy asociado a lo que llamamos angina de pecho, dolor precordial, infarto y arritmia. Y uno, si tuviera que decir qué es lo más común, bueno, el síndrome coronario agudo está asociado a muchos factores de riesgo, que ahora vamos a ver cuáles son. Lo más común es pensar en un hombre o en una mujer de más de 50 años que en una actividad física, que puede ser corriendo en la cinta, caminando, haciendo algún tipo de actividad física, comienza con un dolor en el pecho, que es un dolor típico, lo que llamamos un dolor típico, que es un dolor opresivo en el medio del pecho, que se suele irradiar, se suele irradiar ese dolor hacia el cuello, y del cuello se puede irradiar hacia el hombro, del hombro se puede irradiar al brazo, del cuello se puede irradiar a la mandíbula. Entonces esta es como uno podría decir la situación más común. Lo cierto es que el síndrome coronario agudo sucede cuando se obstruye parcialmente o totalmente alguna de las arterias que irrigan el corazón. Entonces, el tipo de dolor, el tipo de manifestación fundamentalmente electrocardiográfica va a estar relacionada con la arteria que se tape. Y el tamaño del infarto o la prolongación del dolor también va a estar relacionado con el tipo, con la arteria que se tape. No es lo mismo que se tape la arteria coronaria derecha que se tape una rama diagonal de la arteria descendente anterior. O sea, esto ahora lo vamos a ver mejor en el electro. Cuando hablamos de síndrome coronario agudo, estamos hablando de que alguna de las ramas de las arterias coronarias, alguna de las coronarias, le pasa esto concretamente, que es, en vez de fluir la sangre libremente, rápido, a un flujo normal, que sabemos que es un flujo laminar, hay algo que está obstruyendo el paso de la sangre. Ese algo puede ser una obstrucción parcial o una obstrucción total. Y ese algo tiene que ver con la placa de ateroma, con una placa de aterosclerosis, que se va produciendo por muchas cosas. Rigidez del epitelio de las arterias, relacionado fundamentalmente con la hipertensión arterial, con el tabaquismo, depósito de colesterol, depósito de plaquetas en la placa, en el epitelio lastimado. Se va produciendo un tapón que muchas veces puede ser total, y al ser una obstrucción total, lo que produce es que deja de pasar sangre y esa porcioncita del miocardio que estaba recibiendo sangre, ese pedazo de músculo del corazón que estaba recibiendo sangre, deja de recibir sangre, y ahí es cuando hablamos de infarto. Si la angina de pecho es una angina en donde la obstrucción, cuando hablamos de una obstrucción parcial, se da lo que se llama angina de pecho, síndrome coronario, que el síndrome coronario puede ser una angina de pecho y también puede ser un infarto de acuerdo a la cantidad de sangre que pase por esa obstrucción. Entonces, síndrome coronario agudo. Es un espectro de entidades, desde un dolor precordial, una angina de pecho más crónica, un infarto, como les decía antes. Se presentan cambios en el signos y síntomas clínicos, que ahora vamos a ver un poquito más. Como les decía, el dolor típico, que seguramente lo van a estudiar bien en clínica, en cardio, cuál es ese dolor típico, bien relacionado con una opresión en el pecho y una irradiación que más que nada es a cuello, hombro y brazo, pero que también puede ser a mandíbula inferior, mandíbula superior, con o sin elevaciones agudas de la concentración de troponina. Hay una forma de medir ese grado de daño muscular que tiene que ver con la concentración de troponina cardíaca, que es una enzima, ahora lo vamos a ver, y con o sin cambios en el electrocardiograma en 12 derivaciones. O sea, con
Signos y síntomas clínicos. Con o sin cambio en el electro, con o sin cambio en la troponina, estamos hablando de síndrome coronario agudo. Fíjense que el espectro es amplio. Podemos tener una angina de pecho estable, un dolor crónico de pecho con un cambio en el electro y con un valor de troponina normal. Y eso es síndrome coronario agudo. O sea, todas esas relaciones que se pueden dar entre estas tres variables son el síndrome coronario agudo. Los pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo pueden tener un diagnóstico y pueden no, tienen que tener un diagnóstico que puede ser que el síndrome coronario sea una angina inestable. ¿Qué es la angina inestable? Es isquemia miocárdica, o sea, ya el músculo no está recibiendo la cantidad de oxígeno que necesita. Esto puede ser en reposo o puede ser ante el esfuerzo. Y esa angina inestable puede ser que obstruye y desobstruye, puede ser una placa de ateroma que se soltó y tapó otra de las arterias, o claramente el infarto agudo de miocardio, eh, que ya cuando el infarto agudo de miocardio se da, obviamente hay alteración de la troponina, hay alteración del electrocardiograma, eh, y ahora vamos a ver algo más del electrocardiograma. Pero digo, una cosa es la angina inestable, hay isquemia miocárdica en reposo o con un mínimo esfuerzo, pero no hay un daño agudo en un electrocardiograma o necrosis, por ejemplo, ¿no? Bueno, dentro del espectro del síndrome coronario agudo, las variables que vamos a medir van a ser cuál es la presentación clínica. Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tipos de presentación clínica del síndrome coronario agudo. Puede estar cursando una persona un síndrome coronario agudo y estar asintomática, sí. Puede estar oligoasintomática, una molestia, un dolor que apareció y desapareció, sí. Puede tener un dolor típico torácico, sí. Puede tener un dolor que aparece y desaparece, o un dolor persistente que también aparece y desaparece, pero que queda como instalado más tiempo, sí. Puede estar en insuficiencia, entrar directamente en insuficiencia cardíaca aguda, sí. ¿Puede hacer un paro? Sí. O sea, todas estas, fíjense, por eso hablamos de espectro de síndromes coronarios agudos, porque fíjense que estas pueden ser las presentaciones clínicas de un síndrome coronario agudo. Hallazgos en el y todas las combinaciones, ¿no? Que podemos hacer. Hallazgos en el electrocardiograma. ¿Puede estar cursando una persona un síndrome coronario agudo y tener un electro normal? Sí. ¿Puede tener una depresión del ST? Sí. ¿Una elevación del ST, que quizás es el más común? Sí. ¿Una arritmia? También. Obviamente el diagnóstico inicial puede ser de un síndrome coronario agudo o de un infarto directamente, dependiendo de cómo entre ese paciente, cómo sea el electro. Pero fíjense esto, niveles de troponina, que es la enzima que yo les pedía, que se pide, que yo les decía que se pide en la guardia, en agudo, cuando hay una sospecha de síndrome coronario agudo. Puede estar elevada o no. Y las elevaciones son claramente la instalación de un infarto. Diagnóstico final, angina inestable, infarto instalado, un infarto en curso, un infarto que puede ser de una porción muy pequeña del corazón o un infarto que puede ser mucho más grande, dependiendo de la arteria coronaria y del grado de obstrucción de esa arteria coronaria. Bueno, con relación a la presentación clínica, es lo que vimos, puede una persona estar cursando un síndrome coronario agudo y estar asintomática, sí. Esto es una de las situaciones más complejas. Por eso es muy importante que a la hora de tener que hacer un diagnóstico de síndrome coronario agudo, tengamos muy claro la edad, las formas de presentación, el tipo de electrocardiograma, a quién, cuándo pedir o no pedir troponina, cuáles son los factores de riesgo para síndrome coronario agudo. Bueno,
Presentación clínica. Fíjense esto. El 80% de los pacientes, el 80% de los pacientes tiene lo que llamamos el dolor típico. El dolor típico, que es esto que, igual ustedes esto lo van a ver. Yo insistí con que pongamos esto, pero en realidad nosotros nos tenemos que centrar en los métodos diagnósticos. Pero la presentación clínica es altamente diagnóstica cuando estás en una guardia, porque es lo que te va digamos, es lo que te va a orientar para tomar decisiones. Y cuando hay un síndrome coronario agudo, el 80% de los pacientes tienen el dolor típico. No es el 20, el 25, es el 80. Ese dolor opresivo en el pecho, que se agarra en el pecho, que dicen, me está pisando una pata de elefante, es un dolor que no se queda quieto, es un dolor que se mueve, se me va para el hombro, se me va para la mandíbula, se me va para el brazo. En algunos pacientes para la mandíbula, en otros para el brazo, en otros para el hombro, en otros se queda ahí instalado. Después hay otros síntomas asociados que tienen que ver con los mareos, que tienen que ver con las ganas de vomitar, la epigastralgia, el dolor viene en la boca del estómago al comienzo, muchas veces la sudoración, los mareos, la gana de vomitar, porque muchas veces el comienzo de un síndrome coronario agudo, de una angina inestable, fundamentalmente, o de un infarto, está asociado a síndromes vasovagales. Entonces, eh, la, otra de las asociaciones de la disnea, ¿no? Obviamente la falta de aire, pero ya si tenemos un síndrome coronario agudo en donde el dolor es típico y hay una disnea, rápidamente pensamos en una insuficiencia cardíaca aguda por una obstrucción de alguna de las coronarias. Bueno, hallazgos en el electrocardiograma. Acá es lo nuestro, el electrocardiograma es la herramienta diagnóstica de primera línea para el examen de pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo. Acá sí, acuérdense la diferencia entre hacer un diagnóstico en una persona joven, sin antecedentes, en una evaluación predeportiva, recuerden aquel encuentro que parece que fue hace un montón, pero no hace tanto, de evaluación predeportiva, y esto. Acá estamos diciendo que el electrocardiograma sí es la herramienta diagnóstica de primera línea para el examen de pacientes con sospecha. ¿Y cuáles son los pacientes con sospecha? Lo que dijimos recién. Cualquiera de esas sintomatologías, sumado a la edad, sumado a los factores de riesgo. Se pide un electro siempre. Se pide un electro porque si el electro viene normal, es un electro que nos sirve de base porque no sabemos cómo va a seguir el cuadro. Ni bien entra el paciente, hay sospecha, se pide el electro. Acá dice, bueno, debe repetirse según sea necesario. Esto es muy variable, no es que hay un algoritmo exacto de cada cuánto se repite, se va evaluando, si van disminuyendo los síntomas, si se está empezando a sospechar de otra cosa. Fundamentalmente es la clínica la que nos va a decir si vamos a repetir el electro. Pero sí, con sospecha de síndrome coronario agudo, se pide lo antes posible un electro. Las guías dicen dentro de los 10 minutos de que el paciente manifieste el dolor. Bueno, ¿qué podemos ver en el electro? La elevación del ST. Si alguien quiere decir algo, hable porque yo no los estoy viendo, no veo las manitos levantadas, ¿eh? Yo tengo una pregunta, profe. En los primeros 10 minutos, esto siempre pensado en un contexto De guardia. de guardia. Sí. De guardia, y porque imagínense esto, estamos hablando de síndrome coronario agudo, no de infarto, que también está dentro del síndrome coronario, pero si un paciente tiene un dolor típico, debería llamar a la ambulancia o ir a una guardia. Esos 10 minutos son en el contexto de un médico que sospecha síndrome coronario agudo, no de una persona que empieza con dolor. ¿Se entiende? Sí, sí. Gracias, Bien. profe. Bueno, Profe, no sí. entiendo. Con respecto a esos 10 minutos desde el momento que está en el hospital o en lo que recibe el dolor. Eso no entiendo. No, porque vos cuando empieza el dolor, capaz la persona hasta que llega a la guardia y lo ve el médico,
En algunas personas pueden pasar 15 minutos y en algunas pueden pasar 2 horas. Por eso esta Sí. valoración del síndrome, coronario agudo es una de las cosas que más clara tienen que tener las personas que hacen triaje en una guardia. Porque cuántas veces ha pasado que la persona vino con un síndrome coronario agudo que podía ser una angina estable y está 2 horas esperando en la guardia, algo que se transforma en inestable y que termina en un infarto. Cuando hablamos de los 10 minutos, es en el contacto que tiene un médico con un paciente en el que le está diciendo y cuáles son los síntomas y el médico está sospechando un síndrome coronario agudo. El médico sospecha un síndrome coronario agudo por todo lo que dijimos, la edad, los signos, los síntomas, los factores de riesgo, pide el electro. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces dijimos que el dibujo más común del electrocardiograma en un síndrome coronario agudo es la elevación del ST. Punto J, ¿saben cuál es el punto J? Es la unión entre la onda QRS y el segmento ST. ¿Se entiende, no? El punto J, ¿cuál es? Lo ven ahí en el electro y esto ya lo habíamos visto. Eso se sobreleva, ahí se ve. Hay una sobreelevación. ¿Qué me indica eso? Que hay una oclusión coronaria aguda. La elevación del ST me indica que hay una oclusión coronaria. Eso puede ser que esté ocluyendo totalmente y termine en un infarto y un infarto masivo, sí. Puede ser que ocluya totalmente, pero desocluya, se corre la placa, se suelta, y sí. Lo único que me indica la elevación del ST es que hay una obstrucción coronaria aguda. Ahora, fíjense esto. Si nosotros tenemos una elevación del ST en al menos 2 derivaciones continuas, fíjense los valores para el electro, porque con esto hacemos diagnóstico de oclusión coronaria aguda. Después vamos a saber si fue un infarto o no, después vamos a saber si aparece otra cosa. Pero para hacer un diagnóstico de oclusión coronaria aguda, necesitamos que mida mayor o igual a 2,5 en varones de menos de 40 años o mayor a 2 milímetros en varones mayor o igual a 40 años o mayor, esto es recontra específico. Si ¿cómo se llama? La elevación mide 1,5 en mujeres, independientemente de la edad, y en B2 y en B3 hacemos diagnóstico de oclusión coronaria aguda. Eso contando a partir de la línea base, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora, ojo, fíjense que mayor a 1 milímetro en otra derivación, en ausencia de hipertrofia ventricular izquierda. Y acá sí se nos complica porque muchas veces no está tan claro si había o no había hipertrofia ventricular izquierda o bloqueo de rama izquierda. Bloqueo de rama izquierda lo podemos ver, pero una hipertrofia ventricular izquierda, para que se vea en el electro, tiene que ser importante. Estos valores, clave en menores de 40 años, el valor en mayores de 40 y en mujeres, son valores que solo me dicen que hay una oclusión coronaria. Y acá viene lo complejo de cuáles van a ser las derivaciones y dónde está el eje de acuerdo a la arteria coronaria que se obstruya. Esto, fíjense esto, la elevación del segmento ST, como yo les dije antes, entre el QRS y el ST, o sea, esa pequeña elevación, se tiene que dar en al menos 2 derivaciones, para que uno hable de oclusión coronaria.
Ustedes ahora lo que tienen que saber es las formas en las que nosotros, frente a un paciente, sospechamos síndrome coronario agudo. Cuando tengan cardio van a ver que si la sobrelevación se da en B1, bueno, ¿cuál es la rama? ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve saber si la elevación se da en B3, en B2 o en B5 o en B6? En realidad, uno tendría que decir, ni bien tengo el diagnóstico de oclusión, ¿qué sería, cuál es el estudio que se indicaría rápidamente después del diagnóstico de oclusión en un electro? ¿Cuál es el estudio que viene después de hacer un diagnóstico de oclusión en un electro? Enzimas cardíacas. Bien. Yo hablaba de otro tipo de estudio, pero supongamos que estamos... CCG. Exacto. Bueno, sí, si lo tenés, porque Bueno, por eso, pero esperen. Para poder reperfundir en el caso de que la obstrucción sea severa. Exactamente. Como básico, hablando, digamos, nosotros tamizaje y ciencias del diagnóstico lo hacemos pensando en médico generalista, en médico de familia, médico clínico. No estamos viendo un electro en el contexto de cardiología. Como base es sospecho síndrome coronario agudo por la clínica. Rápidamente electrocardiograma, rápidamente enzimas troponina, enzimas cardíacas, y con ese valor uno podría decir, en electrocardiograma sucesivo, porque a ese paciente se le va haciendo, cuando se va esperando las enzimas, se va repitiendo el electrocardiograma y uno puede ir haciendo el diagnóstico de cuál es la rama en paralelo a la siricoronariografía, en paralelo a hacer una angioplastia, que es el tratamiento del infarto agudo de miocardio. La desobstrucción se hace por angioplastia. Hay otras técnicas, otros procesos de tratamiento, pero uno podría decir que la angioplastia es el tratamiento estándar de la oclusión aguda de coronaria. Bueno, desviación, hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cómo vemos la hipertrofia ventricular izquierda? Con la desviación del eje a la izquierda, obviamente, y se ve por el aumento de voltaje de las ondas R en B5 y B6. Esto nos sirve para hacer diagnóstico. Ahora, si el paciente tiene, sepan que la clínica es absolutamente soberana en el síndrome coronario agudo. Por todas esas combinaciones que se pueden dar, que les mostré en el gráfico anterior, lo más importante está relacionado con la clínica. ¿Necesito saber si hay una hipertrofia ventricular? Sí. ¿Me puede la hipertrofia ventricular achatar la sobrelevación y no mostrarme el infarto en el electro? Sí. Por eso lo tengo que saber. Pero la clínica es soberana en el síndrome coronario agudo. Puedo ver el bloqueo de rama izquierda. La rama izquierda es la responsable del inicio del QRS. Bueno, se altera todo el QRS cuando hay un bloqueo de rama izquierda. También es un electrocardiograma que me sirve en el contexto de un síndrome coronario agudo. Y después... Perdón, volviendo 2 diapositivas para atrás en cuanto a lo de bloqueo de rama izquierda y la cuestión de que se achata la onda. En realidad, por protocolo, por algoritmo diagnóstico dentro de una guardia, si alguien llega con dolor retroesternal, es un paciente que tiene todas las cuestiones de que es fumador, es obeso, factores de riesgo, todos los factores de riesgo juntos, por más que no lo veas en el electro, se piden enzimas cardíacas por protocolo, entonces si no lo ves en el electro, lo vas a ver en el laboratorio. Sí, por eso yo les decía, no es que hay un método que me va a diagnosticar. Por eso cuando hablamos de síndrome coronario, lo que hay que tener claro es que es un espectro.
donde puede haber poca clínica, mucha clínica, un electro que me diga sí hay una oclusión, un electro que no me diga nada, pero la sospecha te hace pedir, el combo de la sospecha es la clínica, es el electro y son las enzimas. Por eso no es que es tan claro el algoritmo, no es que si me da esto negativo, pido esto, si me da esto positivo, pido esto. Es ese combo el que me va a orientar y después de, no sé, ¿ustedes alguno hace guardias? Sí. Bueno, sí. Después de varias guardias y de haber visto varios pacientes con síndrome coronario agudo, hay mucho ahí de la experiencia y del timing de decir, bueno, ojo, en este paciente me quedo al lado haciendo electrocardiograma, empiezo a pedir la derivación, no voy a esperar a las enzimas. Hay como una cuestión muy artesanal en el síndrome coronario agudo. Por eso yo le decía, estas son cosas que ustedes tienen que saber, pero después en la práctica de la guardia, es esa clínica, es ese paciente de más de 50 años que nunca había hecho actividad física y se le ocurre empezar a hacer actividad física, que tuvo glucemias en ayunas alteradas, que dice que no es hipertenso, pero nunca se había tomado la presión. Es ese combo que me hace pedir, obviamente, hacer el electro y pedir las enzimas. Bueno, ¿dónde estamos? La onda Q es la primera onda negativa del complejo. Pues estamos en ondas Q normales. Bueno, normales, esto lo tienen que saber, pero no es más que eso, digamos que estudiar electrocardiograma. No vamos a profundizar en el electrocardiograma en el parcial, porque hubo como un diagnóstico más general de que están bastante flojos en el electrocardiograma y se va a pedir que se profundice más en otras materias electrocardiograma y que se le dedique un módulo. Están viendo dónde profundizar más, en qué casos, en qué... ¿cómo se llama esto que tienen ustedes? Porque en las otras universidades no hay. El abordaje de casos tiene un nombre, escenarios. Sí, en los escenarios de ABP o de LHC. En los escenarios van a armar un módulo de electrocardiograma. Así que tranqui con esto, por lo menos para este examen. Bueno, acá, ¿qué más? Que no hayamos dicho. Bueno, los niveles de troponina. Las troponinas son enzimas, como dijo la compañera, que se suelen pedir. Ojo que muchas veces en algunos lados no hay para medir troponina en sangre, por eso insisto con que la sospecha clínica es lo más importante, porque si yo no tengo troponina, estoy en una guardia y no tengo troponina, ese paciente con sospecha se deriva lo antes posible. Bueno, la troponina es una enzima que se mide, hay diferentes tipos, son cardiomarcadores, me van a decir cuando hay daño del miocardio. Fíjense que las troponinas pueden estar normales al inicio, tienen un pico, después van bajando. Si uno pidiera una seriada de troponinas, se puede ir viendo cuál es el percentilo, se puede percentilar el valor de la troponina. A veces el cambio no es detectable, después aparece un valor de corto plazo, que muchas veces es muy cortito, en donde se elevan rápidamente cuando hay destrucción del músculo y después empiezan a bajar nuevamente. ¿Qué tienen que saber de síndrome coronario agudo? No hay una sola forma de diagnosticarlo, son estas variables, la presentación clínica, los hallazgos en el electro, el diagnóstico inicial, los niveles de troponina y el diagnóstico final, los que me orientan, cómo voy a llegar a un diagnóstico. Es un espectro porque puedo tener combinaciones diferentes. Puedo tener un paciente sin clínica con un cambio en el electro. Sí, ¿cuántas veces un paciente se enteró por un control clínico que había tenido un pequeño infarto sin clínica? Lo importante del riesgo cardiovascular global es que ustedes puedan integrar
el riesgo de la diabetes, con el riesgo de la hipercolesterolemia, con el riesgo del tabaquismo, del sedentarismo, de la obesidad, y poder decir, bueno, en un síndrome, en una persona que tiene estas características, estos factores de riesgo, más la edad, y si aparece un dolor típico, conocer cuál es ese dolor típico, es cuando sospecho el síndrome coronario agudo. Y si sospecho un síndrome coronario agudo, ese paciente se queda, ese paciente se le hace un electro y a ese paciente se le piden las enzimas. ¿Está claro? Sí. Profe. Bien. Sí. Pregunto, ¿siempre comienza el síndrome, digamos, en lo que es pecho? O sea, o puede empezar con dolor en irrigación en el cuello, o sea, irradiación en el cuello. Hay un dolor típico, nosotros hablamos siempre del dolor típico, y después hay dolores que no son tan típicos que pueden estar asociados. Como yo les decía, muchas veces se acompaña de un síndrome vasovagal, entonces hay epigastralgia, hay sudoración, hay mareo, hay ganas de ir al baño, urgentes, o sea, todo ese combo se puede asociar, pero hay una característica que es el dolor típico que se da en el 80%. Vieron que yo les decía, en el 80% de los pacientes, que es ese dolor, como dijo la compañera, retroesternal, opresivo, con sensación de falta de aire, que muchas veces dura muy poquito, y a veces, bueno, si se prolonga ya estamos hablando de otra cosa, que obviamente sí se puede prolongar, que es el que después va a shock cardiogénico y obviamente a paro cardíaco. Ahí ya estamos hablando de un dolor típico. ¿Hay otros tipos de dolores que se pueden asociar a la angina? Sí, la epigastralgia, pero lo más frecuente es el dolor retroesternal opresivo, con sensación de falta de aire, con sudoración, con un dolor que se va mucho más frecuente al hombro que a la mandíbula, pero que también puede irse a la mandíbula, dependiendo siempre de cuál es la coronaria que se está obstruyendo y de la porción del miocardio que esté sufriendo.